¿Qué hacer ante un dolor de muelas insoportable? Esa es una pregunta que miles de personas se hacen cada día en medio de un sufrimiento bastante intenso. Y esto mientras buscan con desesperación en internet alternativas, remedios caseros para solucionar ese dolor de dientes. Uno de los remedios caseros para el dolor de muelas más recomendados en internet, incluso por algunos odontólogos, es el clavo de olor. Los clavos de olor suelen ser la primera opción de la cual echar mano en la búsqueda de un alivio rápido para el dolor de dientes. Con este video dedicado a este remedio casero busco dar respuesta a la pregunta que muchos se hacen sobre qué es bueno para el dolor de dientes. Y te doy respuesta en base a una investigación sistemática que indagó sobre este punto, sobre la efectividad y límites de los clavos de olor en los dolores de dientes. A algunas personas les ha funcionado aplicar clavos de olor en su diente para aliviar el dolor dental, y la clave de este éxito, el secreto, es el eugenol que contienen esos clavos. El eugenol es un aceite esencial, un compuesto fenólico responsable de esos efectos de alivio. Efectos como una acción analgésica y una acción anestésica sobre la pulpa del diente que llevó que hace siglos lo usaran como remedio casero y que todavía algunas personas lo usen ante el dolor de dientes. Y es que los clavos de olor, esto que muchos usan como medicina casera, actúa bloqueando, aminorando el impulso nervioso de dolor en tus dientes. Y esto nos lleva a responder a la primera pregunta sobre si son efectivos o no. Sí, según la evidencia científica, tienen cierta efectividad en disminuir el dolor de dientes, pero no todo, porque tiende a ser más efectivo en dolores dentales que son a causa de procesos inflamatorios. Por eso incluso hoy en día muchas personas lo siguen comprando en su forma masticada, en su forma de pasta o en su forma de aceite, porque en algunos casos logra un alivio temporal de los dolores de muelas. Y te digo que en algunos casos porque en otros casos no surte efecto, ya que hay diferentes causas del dolor de dientes, distintos orígenes para este problema. Según la investigación sistemática que vengo citando, otro de los efectos de los clavos de olor del eugenol dentro de los clavos de olor es el efecto antimicrobiano, lo que ayuda a reducir la carga infecciosa pero no a solucionarla. Soy el odontólogo Luis Marcano y las causas de los dolores de dientes tienden a ser más estructurales, como le expliqué en mi video sobre las causas de dolores de dientes. Sin embargo, aquí te voy a dar un breve resumen. Y es que, por ejemplo, en los dientes afectados por una caries dental avanzada, profunda, el eugenol en los clavos de olor tiende a minorar el dolor, pero no a remover el tejido afectado y no a remover la infección ni la pulpa que se está muriendo. Por eso es que hay tantos casos de dolores de dientes que son recurrentes, que las personas han usado clavos de olor, han obtenido un alivio, se confían y el dolor les vuelve. O incluso la situación empeora formándose un absceso dental porque aliviaron el dolor de forma temporal, no solucionaron el problema. Si tú has usado clavos de olor para aliviar tu dolor de dientes, seguro en la sección de comentarios me vas a decir que sí han tenido efecto, pero eso no significa que el diente esté arreglado, que el diente esté curado, que la caries haya sido tratada, que la infección haya sido eliminada. Son dos puntos diferentes. Porque usar clavos de olor en una caries profunda esperando que esto solucione todo es como poner un parche en una tubería rota. Por eso es que quienes han usado clavos de olor para aliviar su dolor de dientes terminan dándose cuenta tarde o temprano que la solución, que el remedio definitivo es acudir a la consulta odontológica, obtener algún tipo de tratamiento odontológico. Y es verdad que investigaciones rigurosas como la que estoy citando han demostrado que los clavos de olor son buenos antioxidantes, son buenos antiinflamatorios, tienen una acción antimicrobiana, incluso un efecto analgésico de disminuir el dolor. Entonces, ¿por qué usar clavos de olor no es ni de cerca suficiente para curar, para resolver el problema que te ha causado un dolor de dientes? Porque un tratamiento, cualquiera que sea, depende de su alcance, de la dosis y de los riesgos de usar un producto o un tratamiento. Sobre un alcance de cualquier tipo de tratamiento, te doy dos ejemplos. El primer ejemplo ya te lo sumé: cuando hay una caries profunda, una pulpa con una inflamación irreversible, el clavo de olor solo va a aliviar el dolor, pero no va a remover la pulpa, no va a sellar los conductos, no los va a desinfectar, no va a reparar la caída expuesta del diente. Y hay otros escenarios donde el alcance es mucho más limitado, por ejemplo, donde hay líneas de fractura en la dentina, cracks, grietas. Si hay una falla mecánica en el diente que está causando dolor, el alcance de los clavos va a ser mucho más limitado o incluso nulo, porque esas grietas dentro del diente, dentro de la dentina, tienen que ser solucionadas, porque si no van a ser un problema recurrente. Por otra parte está el tema de los riesgos de usar un producto u otro. Por ejemplo, el uso de clavos de olor tiene un riesgo debido a la potencia del efecto del eugenol. Y es que el eugenol es cáustico, significa que causa irritación en los tejidos blandos, como la encía, como la lengua, incluso algún tipo de quemadura química.
El objetivo, a fin de cuentas, es solucionar el dolor de dientes, eliminarlo y curar, solucionar lo que causó ese dolor, no causar que otros problemas ni otros dolores. Y además, otro riesgo está en la posible toxicidad del uso de estas pastas concentradas, estos aceites concentrados de clavos de olor, ya que puede haber intoxicación con el uso de incluso de dosis pequeñas. Y otro de los riesgos, un tercer riesgo, es que la persona caiga en el autodiagnóstico, que crea que encontró la causa del problema y no solo obtuvo un alivio temporal del dolor. Porque usarlos deja el problema, la causa intacta, no la soluciona. Si has sufrido de un intenso dolor de dientes, si usaste clavo de olor y obtuviste un alivio temporal, quiero que sepas que esto es un puente. Respondiendo a la pregunta inicial sobre qué es bueno para el dolor de dientes, la respuesta es esta: acudir al tratamiento odontológico. Hasta el próximo video.